Hola, en este video les voy a mostrar cómo generar imágenes, gráficos o letras o lo que quieras en ese tipo de matrices LED Hub 12 RG. Es una matriz bicolor, puede ser en color verde, rojo o verde y rojo a la vez, generando un aparente amarillo. Todo esto con Arduino IDE. Vamos a programar el ESP32 y no hay nada más, y no vamos a utilizar librerías. Bien, vamos a hacerlo con código duro. Me refiero a esto, son estas simples líneas, son 80 líneas. Con estas 80 líneas y los valores necesarios dentro de este arreglo, vamos a generar lo que queramos en ese tipo de matrices. Y tenemos solamente el ESP32, nada más. Bien, para hacerlo, ahora les voy a explicar con todo detalle. Y todo se basa en generar. Aquí tenemos una hoja de cálculo o una planilla del Excel, como le quieras llamar, en donde yo genero lo que quiero representar en la matriz Hub 12. Bien, entonces todos estos cuadraditos que están en 1 son los que vemos encendidos ahí en el Hola Mundo. Entonces yo acá escribo lo que quiero o dibujo lo que quiero con total libertad, no estoy sometido a ninguna librería que me obliga a utilizar determinado formato. Esto se traduce en byte de este lado. Ahora lo voy a explicar bien en detalle, pero bueno, cada 8 cuadraditos se genera un byte de información que lo puedo representar en binario, en hexadecimal o bueno, en decimal. Esta hoja de cálculo lo que hace es traducir lo que yo dibujo acá en valores que van a estar integrados dentro de un arreglo. Esos valores son los que yo voy a ingresar en este arreglo, en el Arduino IDE, y luego voy a programar el ESP32 para representar lo que yo quiero ahí. Por ejemplo, al lado del Lola voy a agregar 2 puntitos. Entonces vengo a la planilla, la hoja de cálculo, y vamos a agregar los 2 puntos acá. Entonces voy a poner un 1 acá y voy a poner un 1 acá. Vamos a hacerlo un poco más robusto los cuadraditos. Vamos a hacer así, así, así y así. Ahora, esto que se genera acá, automáticamente se está completando de este lado. Bien, esto lo estoy convirtiendo también acá en hexadecimal, y este juego de valores se está agregando automáticamente a este arreglo. Entonces, como esto ya se actualizó porque es automático, yo vengo y copio esto. Perdón. Ahí está, me paro ahí, lo copio. Ahora lo pego acá, en el contenido del arreglo. Esto lo borro. Pego lo que acabo de copiar. Y ahora voy a programar el ESP32. Y vamos a ver cómo se actualiza con los 2 puntos. Ahí se está programando. Y ahí están los 2 puntos que agregué, que son esos 8 LEDs que están ahí encendidos. Es lo que acabo de agregar. Acá, visualmente, esto se tradujo en un conjunto de valores que conforman un arreglo que lo copié y lo pegué acá. Bien, entonces, bien. De esto se trata este video. Le voy a explicar cómo podemos hacer esto y sin utilizar ninguna librería. Simplemente manejando un arreglo y nada más. Bien, y como te anticipé, bueno, aquí estamos. Este es el programa en Arduino IDE. Este es el código. Tiene 80 líneas. Y no es nada más que la distribución de los bits o el contenido de este arreglo
en las salidas del SP32 para que esto se represente en la matriz. Yo acá voy a compartir esta información para que lo puedas hacer y experimentar. Y tengo mi GitHub. En mi GitHub tengo toda la información acá. ¿Ves? En Hub 12 yo dejo estos links debajo del video. Y acá tenés todo completo. Todo el tutorial, todo el contenido, ¿no? Para bajar todo de una, lo que tenés que hacer es venir acá y download zip. Entonces te vas a descargar en un paquete, en un archivo comprimido, todos estos archivos que están acá. Bien, que tiene que ver con la explicación, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo muestro la parte de hardware, cómo es que lo tengo distribuido. Así lo tengo conectado ahora al SP32. Y acá está la relación del conector Hub 12, que es el conector que está atrás de la matriz que les mostré. Bueno, está este conector, ¿no? Y estos son los datos que vienen detrás de este conector. Pueden aparecer así: A, B, C, S, L, R, G, D y el OE. O en lugar de la S y la L, puede aparecer así: CLK y SCL. En realidad esto es un arreglo de registros de desplazamiento. Para entender cómo funciona un registro de desplazamiento, te sugeriría o te aconsejaría aprender a trabajar con Shift Registers o registros de desplazamiento como el CD4094, que ya voy a hacer algún video para explicar cómo funciona. Pero simplemente es un tipo de sistema de multiplexado en el que se carga la información y con un pulso de strobe esa información sale al exterior. Luego uno carga más información respetando determinado sincronismo con un clock, mete la información, los bits, los va cargando, y luego con un strobe le da un pulsito y los datos se exponen. Todo esto funciona a muy alta velocidad, por eso es que no se nota. Pero bueno, todo este tipo de matrices trabajan con registros de desplazamiento encadenados. Entonces acá en mi GitHub está todo el contenido para que entiendas cómo lo tengo conectado y cómo se relaciona el hardware, o sea, esta conexión, con el programa, con este código, ¿sí? Entonces la idea no es hacer un video muy extenso, sino darte los recursos para que vos puedas tener tu propia experiencia. Y como te decía, a veces vienen representados así estos datos, o a veces vienen estas letras cambiadas. Por ejemplo, acá en lugar de una S vas a ver que dice CLK o SCL. Y como esta es una matriz RG, o sea, R de red y G de green, es una matriz que tiene por cada píxel o cada bit o cada punto, tiene un LED verde y uno rojo, que encima tienen los dos LED separados. Son LEDs individuales, pero están juntos en cada píxel, vamos a llamarla así, o en cada bit. Esta matriz es de 32 por 16, 32, bueno, yo ahí como la tengo ubicada, 32 horizontal por 16 vertical, píxeles o puntos LED, que en este caso son consta de un LED rojo más uno verde. Entonces es RG, podemos utilizarlo en color rojo, en color verde, o si encendemos los dos podemos ver un amarillo, que ahora al final de este video voy a mostrar cómo utilizo más de una matriz. Para eso utilizo otro programa, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Entonces, acá está toda la información en el GitHub. En mi GitHub voy a dejar el link acá abajo. Y lo que hago es lo siguiente: yo, para poder trabajar con este programa, necesito cargar valores en un arreglo. Bien, entonces, bueno, todo lo que son matrices de LED, pantallas, etcétera, todo trabaja con arreglos de LED. Y este es el arreglo que tiene todos estos valores. Miren que son 64 bytes. Y para administrar eso utilizo
perdón, utilizo esta hoja de cálculo o planilla de Excel, o llamarla como quieras, que en realidad es eso, ¿sí? Una hoja de cálculo que la programé o la preparé para que me genere los valores que yo necesito. Bien, y ahora te voy a explicar de qué se trata. Pero en definitiva es lo que ya mencioné, ¿no? Acá dentro de este rectángulo están todos los bits, los 32, acá los 32 horizontal por 16 vertical. Bien, fíjate, acá dice 16 y acá también los numeré, 32. Entonces yo acá puedo representar con unos o con 0 o con nada. Por ejemplo, si yo acá pongo un 1, un 1, un 1 y un 1, este byte que está acá, que consta de 8 bits, ¿sí? Es este que está acá. Bien, y a su vez es este que está acá. Yo esto lo hice para que sea más visual, más gráfico, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si esto lo borro, fíjate cómo automáticamente esto desaparece acá, esto es 3.1, y este valor también cambia. Bien, fíjate, mira, yo esto lo borro, pimba, y acá se transformó todo en 0 y acá en 0. Entonces yo preparé esta hoja de cálculo para que cuando existan unos, los unos se coloreen en negro y se dejen ver, y cuando los valores son 0, ahí yo los estoy cargando con ceros, aparezcan en color blanco, o sea, se vean como apagados. Entonces, cuando sean ceros o cuando no existan valor, por ejemplo, ahí los voy a borrar, fíjate cómo esto se actualiza en 0. Bien, o sea, que uno de estos cuadraditos no tenga contenido implica que se ponga en 0 el valor de ese cuadradito, ¿sí? Bueno, todo eso está programado, está preparado para que funcione de esta forma. Hay unos scripts que trabajan por detrás de la hoja de cálculo para gestionar estas instrucciones, ¿sí? Me refiero a que cuando esté en 1 el color sea ese, cuando no haya nada o haya un 0 esté el cuadradito en blanco. Y acá están las fórmulas, ¿no? O sea, si yo hago clic acá en esto, por ejemplo, vemos la fórmula, que es esta que está acá. Esta es la fórmula. Y fíjate, ¿no? Que yo hago clic acá, por ejemplo, en este byte. Me paro acá en la fórmula y acá se me marcan cuáles son los 8 bits o los 8 cuadraditos involucrados en ese byte, ¿no? Pero bueno, esto es muy valioso, o sea, es muy gráfico, muy útil. Después de mucho trabajo logré esto, que es lo que me hubiera gustado a mí encontrar cuando me puse a estudiar este tema. Cuando se me hizo requerimiento y no tenía esto hecho, bueno, tuve que aprender a hacerlo, tuve que estudiarlo. Y como hice con el video del protocolo Hub 75, con la otra matriz RGB que tiene muchos más, era de 64×32, que la tengo por ahí colgando, y también tuve que aprender a trabajar con esa matriz. Ahí sí utilizo una librería y puedes ver ese video. Es más, dejo la tarjeta por acá arriba para que puedas acceder fácilmente si te interesa. Pero bueno, en este caso tuve que hacer lo mismo, tuve que buscar referencias, tuve que estudiar el tema y llegué a juntar todo este contenido y dejarlo fácil y servido para que el que lo quiera aprender a usar lo tenga a mano, que es lo que me hubiera gustado tener a mí cuando me puse a estudiar este tema y no lo encontré así de simple. Entonces bueno, lo preparé y te lo comparto para que lo puedas aprovechar. Entonces lo que pasa acá es eso, bien, acá tenemos este arreglo. Fíjate, yo hago clic acá y tengo estos 8 bits. Estos 8 bits se autocompletan acá. Bien, por ejemplo, si yo lo apago, lo borro, pongo un 0, fíjate cómo desapareció acá el 1 que va acá, y a su vez este valor se actualizó. Yo ahora fíjate, ahora voy a poner un 1 acá y va a aparecer un 1 acá, y este valor se va a actualizar, todo automático, porque así trabaja la hoja de cálculo. Yo pongo un 1 acá, ahí apareció el 1,
y acá se actualizó ese valor. Bien, ahora yo acá está bien, puedo dibujar lo que yo quiera en la matriz, en esta hoja de cálculo. Y en el arreglo que tenemos acá, este arreglo está organizado de la siguiente manera. Estos valores corresponden a estos bytes que tenemos de este lado, ¿no? Bien. Bueno, a su vez, para que sea más gráfico, más simple de entender, hice la conversión de binario a hexadecimal en estas otras casillas, y acá tenés la fórmula, ¿no? O sea, lo que ves acá son valores hexadecimales que corresponden a estos valores binarios, que a su vez corresponden a un valor en decimal. O sea que este arreglo yo lo puedo llenar con estos valores en hexa, o bien con los valores en binario, con todo esto. Que ese contenido está en esta casilla de acá. Si yo copio esto, por ejemplo, o sea, esta primera casilla y esta primera casilla tienen la fórmula correcta como para organizar todos estos valores, o todos estos. En este caso, esta casilla está organizando todos estos valores para que yo los pueda copiar. Copiando este contenido, lo pego acá y ya está listo. Y pasa lo mismo con el valor binario, ¿sí? O sea, si yo quiero, en lugar de pasarlo a los valores de los elementos en hexadecimal, si los quiero pasar en binario, los tengo organizados acá. O sea, es todo automático. O sea, yo al cambiar un valor acá, esto se actualiza aquí y a su vez acá. Y a su vez en el arreglo principal, ya sea en hexa o en binario. Entonces, acá lo estamos viendo en hexadecimal, pero bueno, yo podría agarrar, por ejemplo, y copiar acá. Pongo esto, copiar, lo pego acá. Ahí están todos los valores en binario. Y esto obviamente va a compilar y va a mostrar exactamente lo mismo. Bueno, ahora lo voy a compilar, no voy a prender la matriz de nuevo, porque ya pasé acá la compu, pero fíjate que esto compila, y en lugar de estar representando los valores, de estar mostrándolos en hexadecimal, acá los presenté, los puse, los cargué dentro del array, del arreglo. Listo, ahí compiló. En binario. Bien, para representar en binario tiene que tener 0b. Y todo eso, bueno, lo hago acá automáticamente porque tengo acá la fórmula cargada, ¿ves? Acá, esta fórmula, que está acá, que es todo este choclo, genera que en esta casilla se acumulen estos valores en el orden correspondiente para que el arreglo funcione. ¿Y cuál es el orden correspondiente? Bueno, es el que muestro en GitHub. Es el que muestro acá, ¿ves? ¿Ves? Este que está acá con las flechas en verde es lo que pasa acá. Esto es así. Esto se entendió, ¿no? Estos valores, unos y ceros, se completan de este lado. Ahora, este arreglo que está acá tiene valores. Los números de elemento van en los arreglos, en programación van de 0 en adelante, ¿sí? Entonces este es el elemento 0, este es el elemento 1, 2, 3 y así, ¿no? Y acá tenemos este como elemento número 1, 2, 3 hasta el 15, perdón, elemento 0, 1 hasta el 15. Luego sigo completando el arreglo con los valores desde acá. Bien, o sea, este es el 16 hasta acá, luego de acá hasta acá, y así es como muestro en GitHub, acá en esta imagen, ¿no? En estas flechas verdes. Que así es como se carga el arreglo de valores. Entonces, eso significa, por ejemplo, que en el valor 0 voy a tener este que está acá, ¿no? Que son 3,1, 3,0 y 2,1. Este valor que está acá es este que está acá. Bien. Y si voy a buscar el valor 15, o sea, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Este que está acá, que es un 1, 3 ceros, o sea, es un 1000 y un 1001, ¿no? Esto que veo acá
va a ser este que está acá. Y al lado va a estar este que está acá. Fíjate, 0, 0, 4 unos y 2 ceros. 0, 0, 4 unos y 2 ceros. ¿Bien? Entonces, el orden en el que estos valores, todo este grupo de valores, se cargan en el arreglo, es ese. ¿Sí? Es de acá hasta acá, luego continúa esta columna, y luego esta columna. Y luego esta columna. ¿Bien? Que es lo que representé acá con estas flechas en verde. Entonces, simplemente lo que hace la hoja de cálculo es eso. Es organizar el contenido de este gráfico, de esta imagen que generé con los unos y los ceros, o los vacíos, lo convierte en un grupo de valores, ya sea en binario, en hexadecimal, o incluso los podría cargar en decimal, y los organiza de tal forma que me sirvan para cargar este arreglo. Luego, yo voy a mostrar un ejemplo de cómo puedo trabajar con otras matrices encadenadas y hacer programas un poco más complejos, en donde yo lo que hago es utilizar, en lugar de valores así en crudo, utilizo variables a las cuales les cambio el valor y luego vuelvo a cargar el arreglo, y de esa forma hago trabajos mucho más dinámicos y automatizados, en donde se muestran animaciones incluso, ¿sí? o números que cambian, que bueno, ahora les voy a mostrar. Pero para hacer cosas más complejas, primero es necesario entender esto. Y en el recorrido que hice para entender cómo funcionaba y cómo utilizar este tipo de matrices, me encontré con una librería que es de DMDA o unas similares, que son muy limitadas y que te fuerzan a utilizar determinadas tipografías, letras o tamaños, y la verdad que me sentí muy atrapado en utilizar eso que está muy limitado. Entonces, de esta forma lo puedo usar sin librerías, sin depender de nada, o sea, y con total control de bit por bit. Y también entendiendo cómo se trabaja con enmascaramiento, yo en lugar de trabajar con bytes, puedo trabajar a nivel de bit. Pero bueno, ese es otro tema, del enmascaramiento, que también te recomiendo que lo estudies o que lo analices para entender de qué se trata. Y acá lo que hago simplemente es eso, es recorrer, es ir cargando, ir sacando los pulsos en determinado orden. Eso lo hago acá. Voy extrayendo para realizar lo que se llama el scan correcto. Voy extrayendo bit por bit de cada uno de los bytes del arreglo. O sea, cada uno de estos valorcitos que están acá los voy extrayendo y los voy sacando por las salidas GPIO del SP32 para generar mediante los strobe y el encadenado de shift register que te comentaba, para generar el multiplexado correcto y sacar en el momento indicado el valor indicado. Pero acá lo valioso es este arreglo, que en realidad este es el procedimiento de sacada de datos, el que está en el body loop. Bien, todo esto administra la información que está en este arreglo y está todo ordenado para que funcione este tipo de matriz. Bien, que es, como menciono acá, scan de 1 en 4. La otra, la Hub 75, era 1 en 16. O sea que había, no funciona este arreglo de este trabajo de procesamiento de este arreglo, no va a funcionar. ¿Qué otra cosa? Bueno, como es RG, o sea, rojo-verde, como te comentaba, acá, por ejemplo, yo estoy utilizando, por ejemplo, acá, ¿no? Dato pin rojo y dato pin verde, son estos, G y R, ¿no? O sea, por estas líneas, por estos GPIO, yo administro los pulsitos que están cargando de datos a los registros de desplazamiento, tanto del rojo como del verde. Entonces yo acá, por ejemplo, el Hola Mundo lo estoy utilizando en el ejemplo en color rojo, por eso es que tengo habilitado el rojo. Si yo descomento esto, estaría pintando todo con el rojo más el verde, o sea que estaría viendo un amarillo.
de lejos, ¿no? Porque si me acerco sí se notan los 2 píxeles. Es como acercarte al monitor de la compu de un televisor, ¿no? Entonces yo acá puedo seleccionar si lo quiero mostrar en verde o en rojo. Bien, si esto lo comento así, voy a mostrar el mismo Hola Mundo, pero en color verde. Si lo pongo así, se van a encender los dos, y si lo pongo así, se va a encender solamente el rojo. También puedo poner condiciones, ¿no? Por ejemplo, que si voy por acá por 30, por ejemplo, acá voy a convertir la mitad de la matriz en amarillo. Entonces, ¿cómo hago? Hago así, pongo si y es mayor a 32 o a 30, que también utilice este bit, perdón, el verde. Entonces va a trabajar la mitad de la matriz, la va a cargar en rojo, y la otra mitad la va a cargar con rojo más verde, ¿sí? Entonces con este dato yo puedo determinar qué color utilizar en este tipo de matriz. Bien, ahí está en rojo. Entonces, y si te pones a analizar el código, es muy simple. Es ir cargando bit por bit del arreglo en el orden correcto y la cantidad correcta, fila por fila, columna por columna, etcétera, ¿no? Y todo eso está controlado por este trabajito que pasa en el body loop. Bien, acá simplemente inicializo los GPIO como salidas, acá los pongo en 0 y no tiene nada más. Fíjate que no tiene nada más. Acá te identifiqué qué es cada cosa, pero bueno, tenés toda esta información clarita acá en el GitHub. Y si bueno, tenés una cuenta de GitHub, me podés seguir. Acá está lo del Hub 75 que ya había explicado. Bueno, este es un programa de ejemplo, ¿no? Me podés seguir y de paso le podés dar acá una estrellita, ¿no? Si es que te sirve. Entonces, esta hoja de cálculo vos mismo la podés hacer en Excel, no es complicado. Simplemente tenés que acá, en esta casilla, esta, etcétera, poner la fórmula necesaria que acá se ve para que agrupe en esta sola casilla el contenido de estas 8 casillas. Entonces esas 8 casillas representan a 8 bits que conforman un número binario. Ese número binario lo podemos transformar en un hexadecimal con esta fórmula que está acá. Y luego en esta primera casilla o en esta primera casilla, ya sea en hexadecimal o en binario, estoy cargando el arreglo en el orden correspondiente. Entonces fíjate, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a ver la cara del arreglo en hexadecimal. ¿Qué fórmula tengo acá? Esta fórmula que está acá. Bien, y esa fórmula que dice que el valor este es el 0, es el primero. O sea que ese valor, esto vamos a volver para atrás. Ahí está. Ese valor es este, ¿no? Entonces, como primer valor, meto el AK16. Entonces, esta es la columna AK. Y este es el valor 16 de la columna AK. ¿Ves? Porque dice 16 ahí. Entonces, acá estoy en la coordenada AK16. Bien, entonces, AK16 va a ser el primer elemento. Luego el AK15, AK14 y así. Voy metiendo en la fórmula las coordenadas para que me cargue todo esto. Y luego continúe acá con el AL16. Entonces, si yo acá empecé con el AK16 y terminé en el AK1, porque ves que la coordenada es AK1, bien, voy a continuar con el AL16 porque el arreglo se sigue cargando de este lado de abajo, ¿no? Entonces, vamos a corroborarlo esto. Empezamos por el AK16, ¿sí? Que es este valor. Llegamos al AK1,
que está acá arriba, y empezamos con el AL16, que es este que está acá abajo. Bien, entonces termino arriba y sigo con la fórmula cargando desde abajo hacia arriba, y eso es lo que sucede automáticamente en esta casilla. Por eso yo acá le pongo copiar, y ya tengo cargado todo el arreglo con los valores necesarios para representar lo que yo quiero acá. Entonces esa hoja de cálculo la podés hacer vos mismo, si no, no tenés que depender de que yo te la dé o que te la copies, que te la bajes de acá. ¿Sí? Lo que sí te voy a dejar, bueno, esto yo seguramente lo deje y le ponga algún precio, pero lo que sí te dejo a mano es esto, ¿no? Ahora, si no querés hacer la hoja de cálculo, yo te la vendo por 1 o 2 dólares, o sea, no, por un valor simbólico nada más, porque te ahorro trabajo, pero si no la podés hacer vos mismo. Y si te comparto este código para que te lo descargues. Entonces todo esto lo tenés en mi GitHub, ¿sí? Entonces tenés la información de la conexión del hardware en este video, y acá tenés el vínculo de lo que es el hardware con el código, ¿sí? Cómo es que se vinculan los define, que eso es algo que también podés cambiar a gusto. Y también acá tenés el link para acceder, para comprar la hoja de cálculo, bien, que es con un valor simbólico de 1 o 2 dólares, si es que no la querés hacer vos. Pero si la querés hacer vos, acá te expliqué todo cómo hacerla. Bien, entonces acá tenés todo disponible. Y bueno, ahora te voy a mostrar, si no me olvido nada más, ahora te voy a mostrar cómo trabajo con más matrices y cómo hago cosas más dinámicas. Y bueno, posteriormente, entendiendo cómo funciona este tipo de programación, podemos hacer trabajos mucho más complejos. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con, bueno, el mismo ESP32 y con un modulito de Ethernet para conectarlo a la red. Entonces estoy enviando información por un protocolo que se llama MQTT y estoy generando imágenes como si fueran de un semáforo en este arreglo de 4 matrices. Bien, sabiendo utilizar y programar, sabiendo controlar una sola matriz, luego podemos hacer programas más complejos y controlar muchas matrices. Bien, es simplemente entender cómo funcionan los arreglos, cómo trabajar con los valores de los arreglos y eventualmente, como ya comenté, trabajar con enmascarados o enmascarar para trabajar a nivel de bits en los arreglos. Bien, y hacer obviamente gráficos y cosas más dinámicas. Acá entonces estoy incluso mostrando cómo se ve un amarillo, que en realidad este amarillo se conforma por el encendido del LED rojo más el verde. Estoy encendiendo el LED rojo más el verde. Ahora voy a enviar datos por el protocolo o utilizando el protocolo MQTT para mostrar algunas otras cosas. Ahora esta información significa de que el sistema no está recibiendo ningún dato por MQTT, que es este protocolo. Ahora yo voy a enviarle datos por MQTT y vamos a ver qué es lo que podemos representar. Y repito, esto es una programación un poco más compleja, pero se basa simplemente en lo que ya expliqué de cómo funciona la programación de una sola matriz. Ahora, este modulito, bueno, podría estar conectado por Wi-Fi, sin embargo, estuve trabajando en un sistema para un cliente que me pidió conexión de red, para no depender de una conexión de Wi-Fi, que también podemos hacer, ¿sí? Entonces este protocolo MQTT, que se utiliza para IoT, puede trabajar con cualquier tipo de conexión. En este caso, bueno, el cliente me pidió que sea con conexión Ethernet, pero repito, como esta plaquita es tan poderosa, el ESP32 tiene integrado la conexión de Wi-Fi, tiene resuelta esa capa en lo que es el hardware, y bueno, y tiene todo lo necesario para trabajar y conectarse por Wi-Fi. Sin embargo, bueno, el cliente me pidió hacerlo con Ethernet. Entonces yo, para enviarle información por MQTT, tengo acá esta otra compu conectada por Wi-Fi. Está conectada al mismo router o modem.
en donde tengo conectado el ESP32 vía cable, ¿bien? Vía cable de red. Entonces, el ESP32 está conectado al módem por cable de red. Y acá, esta compu está conectada por Wi-Fi. Bien, incluso, bueno, ahí se ve. Y ahora con noda red, yo le envío determinada información que el ESP va a interpretar. Esto se lo envío por MQTT. Tengo implementado, instalado en Windows 10, un broker que se llama Mosquito, que es el que permite hacer las gestiones de esta información. Bien, pero bueno, el video no tiene que ver con MQTT, sino que tiene que ver con demostrar resultados del trabajo con este tipo de matrices. Bien, entonces yo ahora le voy a enviar, por ejemplo, que muestre un rojo. Lo tenía que actualizar. Ahí está. Entonces yo le envío un dato desde acá presionando este botoncito y fíjense lo que pasa ahí. Utilizo una cuenta regresiva con un rojo. Bien. Ahora, como no envié ningún otro dato a MQTT, pasa a modo alerta. Como que está alertando de que, en amarillo, ¿no?, de que no recibió datos MQTT. Pero ¿qué pasa si presiono, por ejemplo, a ver, otro que haya preparado, centro? Envío esta información y ya mismo voy a estar enviando un nuevo rojo. Ahí envío un rojo, entonces va a terminar de mostrar esa cuenta regresiva y pasa a un rojo. Ahora voy a enviar, por ejemplo, un derecha. Que vaya a la derecha. Entonces después del rojo va a pasar a la derecha con una cuenta regresiva. Bien, y ahora voy a enviarle un amarillo. Entonces termina el verde, pasa a amarillo. Y cuando esté en amarillo, por 3 segundos, ahí le voy a mandar el rojo. Ahí le mando el rojo. Bien, todo esto es mediante el protocolo MQTT. Bien. Ahora termina y como no le envíe ningún otro dato por MQTT, va a pasar a mostrar la alerta en amarillo. Bien, en amarillo significa que estoy encendiendo LEDs rojos y verdes a la vez. Y si yo lo desconecto de acá, lo desconecto del modulito Ethernet, esto va a pasar a, bueno, detecta, toma decisiones, detecta que no tiene más red, toma la decisión de mostrar este mismo mensaje pero en color rojo, que es el indicador de que no solo no recibe información MQTT, sino que perdió la conexión de red. Hay que esperar que pasen unos segundos. Acá lo que hice fue desconectar. Ahí detectó que no hay más red, que no hay internet. Y ahí pasó automáticamente a mostrar el indicador de que no hay red. Entonces, de esta forma se puede hacer algo más complejo utilizando más matrices hub 12. Bien. Pero bueno, esto también es muy interesante. El tema de utilizar Node-RED, protocolo MQTT, el broker Mosquito y enviar información desde esta compu al Wi-Fi y desde el Wi-Fi por el cable de red, que es más, lo voy a conectar de nuevo. Estoy con una sola mano, pero no importa. A ver cómo hago. Voy a apoyar esto un momento acá. Y ahí está. Bien, ahí lo conecté de nuevo. Y detectó, por eso pasó del rojo al amarillo, para indicar simplemente que me está recibiendo información MQTT. Vamos a mandarle un rojo. Yo voy a seguir jugando con esto. Y bueno, espero que les haya servido este video. Dejo todos los recursos siempre en la descripción o en la información del video.
Y si necesitas hacer algún trabajo similar o necesitas algún tipo de capacitación, bueno, te puedes poner en contacto conmigo y alguna alternativa te voy a ofrecer. Nos vemos en un próximo video.